Ahora estamos listos para profundizar acerca de el hambre emocional. Es un trastorno alimenticio directamente relacionado con el conflicto de emociones y estados anímicos. El hambre emocional es una respuesta que funciona como anestésico ante sensaciones conflictivas e incómodas que puede haber en la madre. Es una respuesta que en realidad es bastante nociva y muy silenciosa, pues es el inicio a trastornos alimenticios realmente preocupantes. Como lo dije anteriormente, el hambre emocional da inicio a trastornos mucho más profundos: obesidad, anorexia nerviosa e inclusive desnutrición. El hambre emocional entonces es una atención inmediata que la madre hace en intento de escapar de una sensación perturbadora e incómoda y que inclusive no logra entender ni descifrar. Para comenzar a entender cómo manejarla, cómo vivirla o experimentarla, por qué va a suceder y cómo de alguna manera tratarla o detenerla, es importante comenzar a tener características claras. Una de las primeras características es que el hambre emocional aparece acompañado de sensaciones conflictivas e incómodas, sentimientos como ansiedad, tristeza, angustia, inquietud, movilidad constante en pies y manos y además frotamiento en las piernas. A veces, cuando aparece el hambre emocional, comenzamos a desempeñar algunas conductas ansiosas, como lo es frotar las manos en las piernas, expresar agonía con nuestras manos en nuestro estómago y además en algunos puntos mucho más exacerbados hay sudoración de las manos. Otra de las características es que hay gran necesidad de comer y no hay capacidad para parar. Comportamientos compulsivos que dirigen a la madre a alimentarse de manera insana a través de atracones. La forma en que masticamos y digerimos los alimentos durante la ingestión es muy rápida, repentina e impaciente. Además, el hambre emocional está acompañado por un fuerte sentimiento de culpa. Una vez la madre termina de alimentarse, va a sentir culpa por haber ingerido alimentos basura o alimentos vacíos en nutrientes. Lo va a percibir y además puede generar sensación de náuseas, malestar o incomodidad corporal. Mencionemos ahora algunas características que te van a enseñar a clasificar, entender y conocer el hambre emocional una vez aparece. La primera característica principal y más descriptiva acerca del hambre emocional es que se come para estar mejor. Segunda característica, sentimiento de culpa. La madre, una vez termina de alimentarse o cumplir, satisfacer su antojo, puede sentirse excesivamente culpable y además acompañada de sensación de náuseas. Tercera característica, lenguaje corporal. Tu cuerpo va a empezar a hablar de una manera ansiosa, piernas inquietas, manos inquietas, palmas a veces frotan los muslos y vas a comenzar a darte cuenta que buscas la comida para escapar de la sensación. Cuarta característica, no hay hambre fisiológica. El hambre fisiológica es utilizada para justificar e intentar describir de manera fallida la sensación incómoda. Literalmente hay hambre emocional. Después de tener claras las características que describen al hambre emocional, hablemos de prevención y tratamiento. En realidad, para prevenir hay que entender por qué la madre siente más hambre de lo normal, para poder separar el hambre fisiológica del hambre emocional. Primera semana de embarazo. Todos los nutrientes que ingresan al torrente sanguíneo van dirigidos a la multiplicación de células, con la intención de empezar a crear los órganos vitales del bebé. Esto demandará más calorías y por ende generará más hambre en la madre. Segunda etapa del embarazo, después de los 6 meses, estos órganos están en completo crecimiento acelerado. El bebé aumenta su tamaño de manera muy repentina y esto aumentará la necesidad de comer de la madre. Cuando comienzan a crecer los órganos del bebé a partir de los 6 meses en adelante, esto hará que los índices de glucosa de la mamá se eleven
y generará mucha más hambre, necesidad de nutrientes y de vitaminas. Y además está el factor psicológico. Las emociones llevadas al límite, ya sea felicidad o tristeza, van a conectar a la madre con verbalizaciones como: no tengo que estar estresada o preocupada por mi figura, porque igual mi barriga va a ser prominente. No tengo que estar preocupada porque comeré por dos. O también una verbalización muy común que ocurre es entender que voy a engordar, entonces puedo comer lo que quiera. Estas verbalizaciones justifican de manera inadecuada el hambre emocional y además dirigen a la madre a liberarse de manera inadecuada respecto a los alimentos. Comenzará a comer y a ingerir alimentos de manera impulsiva y no de manera consciente. Si bien es cierto que sí o sí la madre se va a enfrentar con este trastorno alimenticio y con esta necesidad y estos antojos intensos, los debe de moderar, controlar e identificar. El padre en este punto podrá jugar un papel muy importante. Si el padre está presente, ese es el punto en donde podrá aportarle a la madre herramientas. ¿Cómo hacerlo? Quien debe alimentarse de manera sana, inteligente y consciente no solo debe ser la madre debe sentirse acompañada por su pareja y motivada. Y esto hará que la sensación incómoda sea mucho más ligera, difusa y pueda desaparecer. Así que es un trabajo de dos. Hablemos entonces del manejo. Como psicóloga voy a hacerte unas recomendaciones precisas, muy directas y además muy útiles para manejar este tipo de trastorno. Desde lo psicológico se entiende que poner en palabras es una ayuda terapéutica gigante. Poner en palabras a través del discurso, el diálogo es un buen método, pero si se te dificulta puedes hacerlo a través de la escritura. El hambre emocional requiere que detectes cuál es la emoción que te embarga, la nombres y le des un lugar en el mundo, es decir, en el mundo de la madre. Hay una analogía interesante que te va a ayudar a entender esto y es el momento en que acudes al médico. Cuando te duele la cabeza, para poderte dar cuenta de qué es un dolor de cabeza o qué condición se trata, tendrás que describirle al médico algunos síntomas que estés sintiendo. Entonces, con estos síntomas él podrá apuntar a un diagnóstico exacto y por ende podrá darte una medicación para atender el dolor o la molestia. Si describes, por ejemplo, con tu médico el dolor de cabeza y describes un poco de cómo sucede, qué sientes, cada cuánto se da, cómo se da, tu médico podrá decirte con tranquilidad: migraña. Esto trae consigo el tratamiento, una medicación y una atención. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones deben ser nombradas, se les debe poner un lugar. Inclusive si te sirve un poco, ayúdate con colores, sensaciones, ubícala en el cuerpo y describe un poco lo que estás sintiendo. Una vez esto sucede, podrás nombrar la emoción. Tristeza, alegría, ¿por qué no?, enojo o frustración, y por ende podrás atenderla. Evita el azúcar a través de alimentos vacíos. Si bien el azúcar como tal es necesaria para el cuerpo para poder metabolizar y desarrollarse, muchos alimentos que son completamente nutritivos contienen azúcar. Las frutas contienen azúcar, los carbohidratos contienen azúcar, así que no es necesario agregar alimentos vacíos como confites, chocolates y este tipo de caramelos que únicamente van a contener altas dosis de glucosa, exacerbando tu estado anímico actual. Es decir, si consumes glucosa estando triste, la glucosa te va a llevar a intensificar esta sensación. Si consumes glucosa estando feliz, la glucosa te va a llevar a intensificar esta sensación. Y entendemos que las emociones intensas no son saludables de manera constante, pues generan picos emocionales, subes y bajas que de alguna manera agotan y estresan a la madre anímicamente. Los alimentos crocantes son otra forma de tratar el hambre emocional. El crujir, el partir o el desintegrar alimentos con estas características generan liberación de endorfinas como la dopamina. Así que cuando estés emocionalmente susceptible a la hora de alimentarte,
recurre a alimentos crocantes pero naturales, de procedencia natural. Zanahoria, mango verde, apio, semillas, granolas, frutos secos son una excelente opción. Por último, diseña tu propio pasatiempo. Lo más frecuente es que las personas y las madres tienden a pensar que tienen que cumplir con ciertos hábitos saludables. Deberíamos dejar de hablar de la imposición desde el tener y empezar a hablar desde el querer. Así que la pregunta para mamá sería, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría practicar o qué actividad física quisieras ejercer durante esta etapa? Ten en cuenta que la actividad física no tiene que ser la tradicional, es decir, gimnasios o correr. La madre puede tener otros gustos, otras necesidades y deberá buscarlos desde el querer. Baile, yoga, meditación, caminar, trotar y en algunos momentos tal vez encontrará empatía con actividades un poco más diferentes y originales como es el boxeo. Recuerda, depende de la etapa de embarazo en el que estés o la etapa de posparto en el que estés, será la intensidad de la actividad que quieras practicar. Así que aquí el tip está no en tener, sino en querer. ¿Qué quieres hacer y qué quieres desempeñar como pasatiempo? Para finalizar esta psicoeducación, el lenguaje se va a convertir en la herramienta principal de atención. El alimento será una necesidad para nutrir, no para sanar emociones. Y el lenguaje, por el contrario, se va a convertir en la forma de sanar emociones, transitarlas, tramitarlas e inclusive elegir si soltarla o quedarte allí. La comunicación se va a convertir en un recurso principal. Si padre y madre están juntos, deberán establecer un excelente canal de comunicación. Papá va a estar muy dispuesto a escuchar, a mediar y a entender. Vínculo empático. Si papá no está presente, la madre encontrará muchísimas formas de comunicarse. Habrán otros lazos sociales a los que puede acudir, amigos, familia y cualquier tipo de compañía que esté presentando en el momento. Lo principal es que mamá entienda que hay que comunicarse y a través de esta comunicación va a atender de manera asertiva a este tipo de trastorno. Ojo, el trastorno va a aparecer, así que la resistencia no es el punto. Más bien, el conocimiento, la paciencia, la calma y la disposición corporal y mental de la madre serán las herramientas ideales. Después de haber entendido las pautas básicas que debes tener a la hora de nutrirte y alimentarte a ti y a tu bebé, es importante hablar de los mitos. Hay 3 mitos fundamentales durante el embarazo, la lactancia y el posparto. El primer mito es que hay que comer por 2. Este mito tiene como respuesta un rotundo no. La madre no tiene que comer por 2. Comencemos a resignificar este tipo de mitos con las palabras. La idea no es desmontarlos, sino entenderlos de manera correcta. Hay que comer consciente. La madre no tiene que comer por 2 en ningún momento. Inclusive está demostrado que la mayor parte de la población mundial supera en cantidades alarmantes la cantidad de calorías que ingiere y que no utiliza. Lo mismo pasa con las madres, así que la madre no tiene que comer por 2. En este punto se entendería entonces que las calorías que la madre ingiere no tienen que ver nada con la cantidad de alimento. No es adecuado que la madre piense que cantidad es igual a calidad, por el contrario, podría estar ella ingiriendo la misma cantidad de alimento, pero con mucho más aporte nutricional. Así que para esto hay que dejar de comer por 2 y empezar a comer consciente. Segundo, tengo que satisfacer antojos. Ojo con la palabra tengo, debe ser cambiada por quiero. La madre satisfacerá los antojos que quiera, pues debe de entender que los antojos están más ligados a las emociones, no a necesidades fisiológicas. Uno de los mitos más comunes es que hay que satisfacer los antojos debido a que si no se hace, el niño va a nacer con algún tipo de mancha o pigmentación en su piel. Esto es completamente falso y no tiene ninguna explicación científica. Es una creencia y un mito completamente cultural. Así que realmente hay que entenderlo desde quiero satisfacer antojos.
La madre lo hará si lo quiere hacer. La mamá debe entender que el antojo corresponde a algo momentáneo. Ojo, no es una constante. Así que si no quiere y si es consciente de que lo que está sintiendo corresponde más a una emoción, no tiene que satisfacerlo, pues no hay una exigencia fisiológica por parte de su bebé para que se alimente con constantes antojos. Ojo, esto no es nutritivo. Recordemos que los antojos en la mayoría de los casos conllevan a alimentos con calorías muertas. ¿Qué quiero decir? Hay alimentos que son excesivamente calóricos, pero con cero contenido nutricional. Así que son alimentos peligrosos que generan y exacerban sensaciones de ansiedad. Ya sabes, si quieres hacerlo, está bien, pero no tienes que hacerlo. Además, estarás entendiendo y separando el hambre emocional del hambre fisiológica. Más adelante hablaremos un poco más acerca del hambre emocional. El tercer y último mito más común es: hay que satisfacer las calorías. Al igual que el segundo, este mito es completamente falso. Culturalmente se ha entendido que una alimentación sana implica que debas de pesar, contar y numerar las calorías. No, cuidado, esta es una manera ansiosa y poco saludable de relacionarte y entender los alimentos. Así que en lugar de contar, habría que entender. Esto te va a permitir aceptar y reconocer que cantidad y alimentación no tiene nada que ver con subir o bajar de peso. En realidad, el peso dependerá no de la cantidad, sino de la calidad de los alimentos. Estarías desligando un mito cultural y social muy fuerte acerca de la alimentación. Aquí, la calidad de la alimentación sería principal, no la cantidad. Para sintetizar y entender todo lo que hemos visto hoy acerca de nutrición y hambre emocional, he diseñado un paralelo que te va a ayudar a diagnosticar, diferenciar y además nombrar de manera correcta este tipo de condición. Lo primero sería hambre real, relacionada a hambre fisiológica. Estaríamos delimitando que el hambre fisiológica puede esperar. ¿Qué quiere decir esto? No es una necesidad inmediata y es una condición que la madre puede posponer o esperar un poco para satisfacer. Otra característica es que el hambre fisiológica es versátil. ¿Qué quiere decir esto? La madre está completamente abierta al tipo de alimento que puede comerse en ese momento. No hay una exigencia determinada ni afanada de que la madre tenga que digerir un tipo de plato específico. Otra de las características importantes a nombrar es la ubicación. Aquí debemos entender que el estómago está ubicado de manera precisa y determinada. El área en donde vas a percibir o sentir el hambre estará ubicado entre las costillas. Por el contrario, el hambre emocional será una sensación corporal. Así que el hambre fisiológica tiene ubicación determinada e inclusive fuerte o sintomática. Otra de las cosas a mencionar... Repetí después de ubicación, que te tocaste aquí y le hiciste pum al micrófono. Maldita sea. Una cualidad más de este tipo de hambre real o fisiológica es que tienes la capacidad de parar. Tendrás la posibilidad de detectar cuándo estás satisfecha o cuándo ya estás llena. Por última instancia, entonces, pero no menos importante, nos damos cuenta que el hambre fisiológica es gradual. No aparece de manera afanada, inmediata o repentina, sino que por el contrario va apareciendo de manera gradual y sutil hasta ser muy intensa. Si pasamos entonces al hambre emocional como tal, nos vamos a dar cuenta que no espera. Y también vamos a encontrar que es específica. El alimento que vas a demandar es determinado y de no consumirlo vas a sentirte ansiosa hasta satisfacer la necesidad. Luego vamos a hablar de la ubicación. La ubicación del hambre emocional es corporal.
Lo que quiere decir que va a ser una sensación muy general y no va a estar focalizada, inclusive te va a dar dificultad ubicarla en una parte del cuerpo. La sensación es más visceral y no está involucrada únicamente con el estómago. Lo siguiente es hablar de la insatisfacción. A pesar de que estés comiendo el alimento que estés demandando como un antojo, no te vas a sentir satisfecha y vas a seguir demandando aún más cantidad. Por último, y no menos importante, es que el hambre emocional es repentina. Además de que es completamente repentina, es también muy intensa. El hambre emocional aparece de manera instantánea. Inclusive para difuminar o deshacerte de la sensación vas a comenzar a desarrollar comportamientos compulsivos. Los atracones son un resultado de esta sensación repentina. Tener todo este paralelo en cuenta te va a permitir poder clasificar el tipo de hambre que estés sintiendo. La real o fisiológica, atenderla de manera adecuada con un alimento, y la emocional, atenderla a través del discurso y del lenguaje de manera adecuada.